Ya vamos, entonces vamos a realizar el algoritmo como tal, que me va a permitir pues agregar los productos, eh, dar de alta, dar de baja, ¿cierto? Lo que nos decía el ejercicio que lo tenemos por acá. Ajá. Un rato más, la que te pasa soy yo. Por eso, así se escribe tu nombre. Ah, bueno. Listo, muchachos, entonces el ejercicio nos dice que debemos hacer un menú donde pedamos si el usuario quiere hacer la alta de productos, baja de productos, consulta de productos, venta de productos y reporte de productos. Entonces vamos a comenzar primero con el menú. Entonces borremos esto que lo habíamos hecho ayer, ahorita lo vamos a utilizar. Y en nuestro main entonces vamos a comenzar a hacer el ejercicio. Lo primero entonces vamos a importar escáner. Sí. Vamos a importar escáner para poder pedir los datos al usuario y vamos a instanciarla. Vamos a crear un objeto de escáner. Listo. Entonces nosotros tenemos que hacer un menú en donde el usuario pueda ingresar varios productos o pueda seleccionar una opción varias veces, pues que el usuario pueda seleccionar varias veces una opción hasta que él decide salirse. ¿Qué tenemos que hacer? Tendríamos que hacer un ciclo, ¿cierto? ¿Y qué ciclo tenemos que hacer? Un while, ¿cierto? Porque no tenemos una cantidad exacta de cuántas veces vamos a repetir, sino que es mientras esté pasando algo, mientras el usuario quiera estar adentro haciendo operaciones. Entonces, mientras eso, entonces vamos a hacer un while. Profe, Dime. el algoritmo en sí se hace En el main. sí, en el main. O sea, van a ver algoritmos pequeñitos dentro de las clases, ¿cierto? Por ejemplo, así chiquitico, algoritmos esos chiquiticos dentro de los métodos. Pero ya el que se encarga de llamar las clases y guardar la información, sí va acá en el main. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un while. Lo primero que debemos de hacer es preguntarle al usuario qué es lo que quiere hacer. Entonces hacemos un print donde le vamos a decir ingrese una opción, ¿cierto? Y le damos estas opciones. Entonces, uno para esto, dos para esto, tres para esto. Al solito se con copia y pega con salto de línea, el solito se lo saca. Listo. Y por último, entonces nos faltaría que el 6 que sea salir. Listo, entonces ya le dijimos al usuario que ingrese una opción,
alguna de estas 6 y acá lo único que hacemos es, ¿cierto? Con esto solamente le estamos mostrando al usuario. ¿Qué tenemos que hacer ya? Capturar lo que el usuario ingresó. ¿Cómo capturamos? Entonces una variable me cae traiciona el subconsciente. En una variable opción vamos a poner datos.nes, ¿sí? ¿Cierto? Que el usuario va a ingresar unos días. El usuario va a ingresar. Entonces, mientras la opción sea diferente a qué? A 6, ¿cierto? ¿Por qué a 6? Porque estamos haciéndolo, porque son 6. Sí, son 6 partes. Porque cuando sea 6, no quiero que siga haciendo el ciclo, ¿cierto? Entonces le digo sálgase. Entonces, mientras la opción sea diferente de 6, va a estar dentro de este ciclo, ¿cierto? Y va a comenzar a hacer todo el proceso. Antes de comenzar con todo el algoritmo, ¿qué tengo que hacer yo? De cerciorarme de que en este while se vuelva a pedir la información y pues el while se pueda controlar. Si yo lo dejo en este caso así, ¿qué va a pasar? Acá va a quedar un ciclo infinito. ¿Por qué? Porque opción solamente la creamos acá, ¿cierto? Entonces, como opción quedó creada acá, él va a quedar acá siempre con la opción que se generó la primera vez. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto mismo, acá antes de cerrar el while, lo ponemos. ¿Para qué? Para que antes de finalizar el while vuelva a preguntar qué opción quiere hacer. Si quiere hacer otra vez una de estas, o si él le da a salir, cuando vuelvas a subir, ahí sí ya se va a poder salir. Esto. Entonces, antes de hacer todo el algoritmo, nos cercioramos de que pida la primera vez para que pueda entrar al while. Y luego pida lo último para saber si va a continuar en el while o se va a salir del while. Listo. Entonces acá ya vamos a comenzar a hacer nuestro ejercicio. Ah, bueno, ¿qué pasa al que ingrese 7? Ya eso sería una validación de ustedes, ¿cierto? Pero sería acá adentro. Ya cuando comenzamos a hacer los casos de este, si él ingresa a otro que sea diferente, mayor a 7 o menor a 1, ¿cierto? Debe sacar un mensaje que ingresó un número mal y le debe volver a pedir. Vamos a hacerlo. Listo. Bueno, antes de continuar, vamos a ver algo que se llama estático. ¿Listo? El estático, vamos a comentar esto un momentico. La palabra estático significa estático, ¿cierto? Significa que va a mantener el valor. Pero ¿cómo así que va a mantener el valor? Cuando nosotros creamos una clase, voy a crear una clase nueva para hacer ese ejemplo. Una clase que se llame prueba estática. Static. Eso lo estoy copiando bien. Static. Listo, entonces cuando nosotros creamos una clase, nosotros a los atributos o a los métodos le podemos decir que van a ser estáticos. ¿Para qué? Vamos a crear un atributo. Vamos a crear un atributo que sea public static entero número. Y lo inicializo en 0. Para ponerlo estático lo pongo antes de declarar el tipo de dato. Entonces, el nivel de acceso, si es estático y si es entero. ¿Listo? Y vamos a hacerle el encapsulamiento. Bueno, pues vamos a lo privado. Listo.
encapsulamiento es ponerle solo el privado o solo los get y los set. Hacerle los get y los set. O sea, el encapsulamiento es hacerle el get o el set, o los dos. Listo, vamos a hacer de que el set número no va a capturar un número, sino que el set número lo que me va a hacer es incrementar el estático. Listo. Vamos a quitarle el static para que miremos la primera diferencia. Buenos días. ¿Y tú? Dime. Claro, hoy están todos. Creo que ya como que se quieren salir. Ya quieren ir. Ya. Ya. No, es que pregunto porque si te mueves las herramientas para la actividad. Entonces tengo que imprimir una cantidad de valores. Dale, mi niña, con gusto. Listo, muchachos. Entonces, creamos el atributo no estático, ¿cierto? Creamos un atributo común y corriente, el get y el set. Y lo que va a hacer esto es incrementarlo, ¿cierto? Va a incrementar el valor. Entonces, vengamos acá, importemos a clases punto prueba static y vamos acá a instanciar. Entonces llamamos prueba static ps igual a new. Listo. Este va a ser un objeto y vamos a hacerle el ps1.setNúmero y ps1.get. Ahí llamo al método set. Profe, lo que es instanciar. Instanciar es crear un objeto. Es eso, o sea, crear un objeto a partir de una clase. Una variable de tipo clase. Exacto. Una variable de tipo de objeto donde le llamamos una nueva instancia de ese objeto. Entonces, si nosotros ejecutamos en estos momentos, ¿qué va a salir? ¿Qué hicimos? Instanciamos esta clase, ¿cierto? Entonces creamos esta clase. Él inicializó este atributo en 0. Y luego llamamos el set, que lo que hace es sumarle 1. Y luego llamamos que me devuelva lo que tiene ese atributo. ¿Qué me debe mostrar? 1, ¿cierto? Entonces yo ejecuto, ¿me muestra cuánto? 1. Si yo llamo varias veces esto, lo llamo 4 veces, set número, ¿qué número me debe mostrar? Sale la nueva secuencia del 1 al 4. No, me muestra el 4, en que quedó en contador. Porque lo que hace es, cada vez que llamamos el set número, a lo que tiene número, lo inicializa, ¿cierto? Lo vuelve a inicializar. Listo, hasta ahí claro. Si yo vengo y digo, yo voy a crear otro objeto, ¿cierto? Y ese objeto le hago lo mismo. Entonces, a este lo llamé y le hice ps1, entonces acá me mostró 4. Creo otro objeto y le vuelvo a decir que me sume 4. ¿Cuánto me va a mostrar acá? 8. Me muestra 2, 4. ¿Por qué? Porque son dos objetos diferentes. Y cada vez que uno crea un objeto, todo esto se inicializa desde 0. ¿Cierto? Todo vuelve a comenzar. No, ya vamos para allá. Ya, pero está bien. Entonces,
Cada vez que uno crea un objeto, él lo que hace es crearlo desde cero. Al crearlo desde cero, entonces esto vuelve a inicializar en cero y vuelve a llamar esto. ¿Y por eso es el while? ¿Eso hace eso gracias al while? Ay, no hay. No, acá no tenemos while todavía. ¿No? ¿Dónde está el while que estaba haciendo ahorita? Ah, pero que ahorita está comentaban. comentaria. Ah, no, ok. No dije nada. Está comentado. Está comentado. Listo, entonces, a veces nosotros necesitamos de que un valor que tiene una clase lo pueda tener la otra clase, ¿cierto? O sea, algo que quede como flotando. Entonces, cuando nosotros queremos algo que quede como flotando, ahí es donde viene la palabra mágica estática. Hay que flotando, pero. O sea, que quede ahí, no importa en qué objeto yo lo llame, si yo llamo un objeto de la misma clase o otro objeto de la misma clase, ese valor se va a mantener. ¿Cómo así? Si yo vengo ya y le pongo a este man static, listo. ¿Cómo, profe? ¿Qué fue lo que dijo? Me perdí porque no le vi la boca. No lo escuché. Cuando nosotros creamos un objeto, sabemos que cada objeto inicializa sus valores desde cero, ¿cierto? Pero cuando nosotros queremos hacer de que un objeto mantenga el valor, o sea, si yo lo instancio acá, él define un valor. Pero si yo instancio otro objeto, o sea, creo otro objeto de la misma clase y quiero que mantenga el valor, entonces ahí es donde entra la palabra static. Yo le pongo al atributo public static in números, ¿cierto? Le pongo al atributo estático. Y si yo vengo acá, con solo ponerle estático, si yo vengo y ejecuto, este va a valer 4 y este ¿cuánto vale? 8. ¿Por qué? Porque él vino y al atributo estático, acá le sumó 4. Pero como es un atributo estático, así yo instancio otro objeto, él mantiene el valor del objeto, de los objetos que lo hayan modificado anteriormente. Y sigue modificando su valor. ¿Listo? O sea, que lo sumo al valor anterior por lo que está. Exacto. Para eso me sirve el estático. Para que quede como flotando y yo en cualquier objeto lo pueda coger y lo pueda manipular. O sea, que sea un valor general para todos los objetos. O sea, no va a ser un valor específico para un objeto que solamente va a valer esto en este objeto. No, es un valor que puede valer acá en este objeto una cosa, en este objeto a partir de lo que valía acá vale otra cosa y así sucesivamente. Eso en cuanto a los atributos. Los métodos estáticos. Los métodos estáticos son lo mismo, solamente que para yo llamar un método estático, como es algo que no depende de un objeto, o sea, ya los métodos y atributos estáticos no están dependiendo del objeto, ellos son generales para todo, ¿cierto? Entonces, como los métodos estáticos no dependen de un objeto, para yo llamar un método estático, hago lo siguiente, prueba static punto hola. Listo. No tengo que instanciar la clase para poder llamar un método estático. ¿Por qué? Porque él quedó flotando, o sea, él está en el aire y yo en cualquier momento lo puedo llamar. Entonces, si yo ejecuto, me va a llamar ese método. El nombre de la clase, el punto método estático. Vea que cuando yo le doy control espacio, solamente me muestra un método, el método que está estático. Listo. Entonces, para los métodos estáticos le ponemos eso. ¿Que los vamos a utilizar? Sí, los vamos a utilizar mucho. ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros no queremos que se instancie un objeto solamente para llamar un método, sino que lo ponemos general y global. Ejemplo, por ejemplo, este system.out.println, ¿dónde lo estamos instanciando? En ningún lado. Entonces, este println, si miramos, La clase system, ¿sí o no? ¿O no? dime. Line. Ese system println es de qué paquete? Java.io, que es un paquete que pues por defecto él se llama. Entonces, si nosotros vemos este paquete, vea que acá hay varios métodos, la gran mayoría son estáticos.
¿Para qué? Para que yo los pueda llamar tranquilamente. Otro ejemplo, cuando nosotros hacemos conversiones, nosotros ponemos integer. Integer, ¿qué será? Una clase, ¿cierto? Y si yo le digo punto, vea que él me muestra un montón de métodos. Todos esos métodos ¿son qué? Son estáticos, ¿cierto? Por ejemplo, yo quiero convertir a entero. En Java, para convertir a entero, digo integer.parseInt y le paso lo que yo quiera convertir a entero. Pero entonces este método parseInt es un método ¿qué? Es un método estático y por eso, por ese motivo, yo puedo llamarlo así. La clase punto del método. ¿Listo? Entonces volvamos a lo que estamos haciendo. Entonces en los estáticos podemos o tener atributos estáticos para que mantengan el valor entre objetos o tener métodos estáticos para no tener que llamar, pues para no tener que instanciar cuando lo queremos llamar. Y que mantengan el valor. Uno puede llamar con las instrucciones ahí y ya después en la principal en el main ya Solo llamar este método y ya. Pero se me va a disculpar, pero la verdad, qué pena hay muchas, pues la no entendí por qué es malo, ¿no? Ah, ¿por qué no? No, tranquilo. estaba esperando. No me preocupe, pero antes bien que preguntó. Primero muestra 4 y en el segundo muestra Vea, No, ese sí entendí, pero porque Nosotros- a instanciarlo varias veces. nosotros inicialmente lo teníamos sin estático, ¿cierto? Entonces, al tenerlo sin estático, cuando nosotros creamos un objeto, él inicializa todo desde cero. O sea, él crea un objeto desde cero, o sea, crea algo nuevo, ¿cierto? Entonces, al crear algo nuevo, esto comienza desde cero, ¿cierto? Esto se inicializa, todo lo que yo tenga acá, los atributos que yo tenga, se inicializan desde cero, desde null, pues vale, dependiendo del tipo de dato. Entonces, como yo tengo un objeto acá, él inicializa desde cero y comienza a contar, y cuenta hasta 4, ¿cierto? Acá creamos otro objeto. Cuando creamos este objeto, se vuelve a inicializar todo desde cero. Y como estamos llamando el contar de ese objeto, entonces vuelve a iniciar 1, 2, 3, 4. Y me cuenta hasta 4, que es lo que me muestra inicialmente acá. ¿Cierto? Pero, hasta ahí bien. No, o sea, la parte... No, por eso, pero hasta ahí bien, sí. Ya cuando yo vengo, le pongo el estático, ¿cierto? Al ponerle el estático, este valor no se va a inicializar cuando yo hago una instancia, sino que va a mantener fijo o flotando para todas las instancias. Entonces, yo con solo ponerle el estático, que solamente le puse el static, acá no hago nada más, entonces lo que hace es instanciar el objeto. Pero como ese valor está flotando, o sea, no depende de una instancia, ese valor ya existe, ¿cierto? Entonces él viene y le comienza a sumar. Acá llegó hasta 4, ¿cierto? Como acá estoy alterando el mismo valor, entonces sigue 5, 6, 7 y 8. ¿Por qué sigue alterando el mismo valor? Porque no depende de un objeto. Los métodos estáticos no están dependiendo de un objeto, sino que dependen de sí mismos. Entonces, si yo ejecuto, ya acá me va a mostrar 8, porque acá hizo los primeros 4. Como acá sigo alterando el mismo atributo, es otro objeto, sí, pero sigo alterando el mismo atributo, ya sigue contando y ahí para abajo. Termina siendo como una Como un contador, sí. Pero porque en este caso sí es el que va sumando de uno en uno, porque sí coge todos y ahorita solamente coge uno. Por el estático. O sea, el estático es el que me permite contar, pues. Ahorita nos mostró uno porque nosotros solamente lo habíamos llamado una vez, ¿cierto? Y sumó una vez. Si yo llamo para cada objeto una vez, que me va a mostrar acá 1 y acá me muestra 2 y ya. Me muestra 1 y me muestra 2. Entonces él va a, por ejemplo, si yo vengo acá y llamo ps1 getNúmero, ¿cierto? Acá ps1 getNúmero, ¿qué me devolvió? 1. Acá lo sumo y acá ¿qué me devuelve? Me sigue imprimiendo 2. ¿Por qué? Porque ese método modificó, o sea, para todos los objetos, para todas las clases, ese valor está valiendo 2, lo que alteró, o sea, este lo puso en 1 y este lo puso en 2. ¿Por qué lo puso en 2? Porque es estático, ¿cierto? Porque está flotando. Más o menos. ¿Seguro? No. ¿Ves? Miremos de otra forma entonces.
Es que esa no era mi duda, profe, eso lo tenía claro. Yo sabía que al ser estático, pues, él no modificaba el valor, no volvía a ser, sino que pues, sumaba, pues contaba. Si no es el hecho de por qué sumaba. Ah, porque lo tenemos acá sumando acá. Ese es un acumulador. Un contador. O sea, como nosotros cada vez que llamamos este número, al número se le va a agregar 1. O sea, cada vez que llamemos el número, entonces viene este atributo y se le agrega 1. Entonces, como nosotros estamos llamando 4 veces, estamos llamando 4 veces el método, entonces le sumaba 1, le sumaba 1, le sumaba 1 y le sumaba 1. Luego, le sumaba 1, le sumaba 1, le sumaba 1 y le sumaba 1. ¿Listo? Eso, muchachos. Entonces, esa parte del estático la dejamos acá. ¿Por qué? Porque la vamos a utilizar. ¿Por qué la vamos a utilizar? Porque cuando yo tengo métodos estáticos, vea que nosotros comenzamos a trabajar con un método estático. Cuando yo tengo un método estático, los métodos que yo llame dentro de ese método tienen que ser estáticos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si yo vengo y dentro de esta clase creo otro método que se llame public void guardar, ¿cierto? Ese es un método ¿de quién? De esta clase, ¿cierto? La clase main, o sea, la clase que tiene el método main puede tener más métodos. No es que solamente vaya a poder tener este método, no. Ella puede tener más métodos porque es una clase, ¿cierto? Entonces nosotros creamos un método public void guardar. Al crear el método public void guardar, si yo digo, lo quiero utilizar acá adentro, ¿cómo lo utilizo acá adentro? ¿Cómo hago referencia a un método de la misma clase? ¿Con qué palabra? ¿Con qué palabra hago referencia a un método o atributo de la misma clase? Nombre de la clase, no. Dentro de la misma clase. Hay una palabrita reservada que me permite llamar un método o atributo de la misma clase. ¿Por qué letra empieza? Dime. El dis. Dis.guardar. Si yo llamo el dis.guardar, el de una me dice, ve, vos no puedes llamar este método de acá adentro porque este método, ¿qué? No es estático, o sea, estás llamando dentro de un método estático, estás tratando de llamar algo que no es estático. O sea, tiene que mantener como el contexto de estático. Entonces, si yo vengo y le pongo estático, ya acá ya me deja de sacar el error. Profe, ¿y uno cómo hace para que acepte el valor de una forma que no sea estática? No tienes que meterlo entre un método estático. Ahí sigue el error. No, pues este ya es otro error. Este ya es este error. Estamos trabajando ahí sí en puso la clase. Porque nos puede retornar. No, porque no estamos retornando nada. Porque al ser método estático toca poner la nombre de clase. Ah, sí. Sí, como ya la cambiamos. Entonces, cuando nosotros vamos a llamar un método estático dentro de otro método, o bueno, no un método estático, un atributo estático, o un método estático, lo tenemos que llamar con el nombre de la clase. Pero debería dejar con el dis porque está dentro del mismo método. Bueno, llamar guardar. ¿Cierto? Al ser estático, él no, pues no importa, estando dentro de la misma clase, al ser estático yo puedo llamar guardar, ¿cierto? Pero por convención es mejor que le pongan el nombre de la clase para que ustedes sepan de dónde es ese método, ¿cierto? Porque si no le ponen el nombre de la clase, pueden tener muchos guardar y no van a saber de dónde es el método. ¿Listo? Entonces vamos a ver otro concepto que es el array list. El array list solamente es como un vector, es una lista que me va a permitir almacenar valores de forma dinámica. ¿Cómo así que de forma dinámica? Cuando nosotros creamos un vector, el vector le tenemos que decir, ve, el vector va a ser de 5 posiciones.
y hasta ahí llegaba, ¿cierto? No podía meter más de 5, si metía más de 5 se desbordaba. El array list ya me quita, el array list, las listas, ya me quita, digamos, esa preocupación de que se me va a desbordar el vector porque le va a meter más de 5 valores, sino que él me va a permitir almacenar todos los valores que yo quiera. ¿Cómo así? Entonces yo puedo crear, voy a comentar esto. Yo voy a crear un array list. Un array list, como casi todo en Java, es una clase. Entonces yo le digo array list, ¿cierto? Esta clase la tengo que importar de Java útil. Entonces tengo que importar import Java útil array list. Entonces yo creo un objeto de array list. ¿Cómo lo creo? Array list, el nombre del objeto, mi lista, igual, new array. Entonces es una clase de array. Es una clase super global que me permite manejar arrays. Entonces, ¿qué va a hacer el por debajo? Yo voy a poder almacenar en este array list valores. ¿Cómo almaceno? Entonces vamos a hacer un for. Un for que vaya con tabular. Entonces ponen for y tabulan y él se lo saca. Entonces vamos a poner un for que vaya hasta 20. ¿Cómo fue, profe? Pone for y tabula. Y ya él te saca toda la estructura del for. Entonces vamos a hacer un for. Y con el wifi pasa lo mismo. También. Con todo, casi todo. Usted tabula y él te crea una estructura básica de lo que ¿El usted. Eclipse también? No sé, yo creo que sí, pero hay que instalarle pues paquetes. Toca cacharrearle. Pero yo como ya cacharrearle porque la idea es que cuando veamos ya web nos vamos a montar a Eclipse para que. No, es que no me corrió el Netflix en el computador. No, es que tengo un problema con el horas porque no tengo. Pero todos nos vamos a pasar a Eclipse. Cuando veamos ya web nos pasamos a Eclipse. Ah, Entonces, creamos el array list. Yo ya, cuando yo iba a meter en un vector, yo ponía mi vector, ¿cierto? Ponía el nombre del vector y ponía qué posición. Digamos, en la posición I le voy a llevar. En la posición I le llevo I, ¿cierto? Digamos así yo llenaba un vector. El vector en tal posición, llévele tal cosa. Pero ¿qué pasaba? Solamente podía hacer hasta donde llene el vector, ¿cierto? Yo creo un vector por acá, creo un vector. In mi vector igual a new in. Y yo acá le tenía que definir cuántos valores iba a tener ese vector. Entonces le digo, el vector va a tener 20. Listo. Entonces de esta forma yo creo un vector en Java. ¿De qué tipo? Entero. Ah, bueno, esa es otra cosa. Yo a un vector solamente le puedo meter un tipo de dato. En este caso solamente le puedo meter enteros, ¿cierto? Y yo quiero un vector de string. String, STR. No, ahí va la palabra. Pongo el tipo de dato string y creo el vector de tipo string. Y acá adentro yo lo podía llenar. Entonces yo lo llenaba y lo podía recorrer. ¿Cierto? ¿Cómo lo recorría? Normal, lo mismo. Un for, mi vector en posición y. Entonces, de esta forma lleno el vector, de esta forma lo recorro. Ejecuto y ¿qué va a pasar? Él me va a sacar, metió en el vector todo esto y al final me lo imprimió. Hasta ahí todo bien. Ah, pero es que yo necesito un valor más. Yo necesito que me meta hasta 21 valores. Y que me imprima hasta 21 valores. ¿Qué va a pasar? Pasó de una vez acá el error de que... Dime. O sea que funciona hasta 20. No puede tener más de 20. Porque lo define en 20. Exacto, porque el vector, la idea es que los vectores uno los define ya con un espacio, o sea, algo definido. Porque si los volvemos dinámicos, los podemos volver dinámicos para que ellos mismos se vayan expandiendo, pero van a comenzar a consumir memoria. Para eso nacen estas clases de los lenguajes. Eso es, por ejemplo, de Java. Cada lenguaje tiene sus propias clases. Pero no quedaría el espacio.
pues por ejemplo que el 21 no, que el espacio guardado quede en blanco. Ah, o sea, ponerle 21. Y pues así como hizo usted el ejemplo de que ya guarda en cada vector información. Cuando llega el 21, como no está como esta posición no hay información, es quedar en blanco. No hay posibilidad. No, porque usted lo definió de 20. Entonces él te da 20 casillas y ya. O sea, ya te define. Cuando usted crea un vector, va a ser un super dibujito. Cuando usted crea un vector, él ya te crea un espacio. Y si usted le dijo de 20, entonces él ya solamente te crea esos espacios. Sí. Y ya. Pero digamos ya cuando quiere ingresar que crea los espacios y cuando digamos quiere llegar hasta el 3 y el cuarto espacio sí queda. Ah, este queda en blanco. O sea, si usted llega hasta 3, claro, este te quedó en blanco porque no lo llenaste. Pero si te vas a pasar, acá ya no hay nada. O sea, acá ya... En el segundo for, Ahí es donde entra el en el segundo error. for que ya colóqueme de 21 20. Entonces, Por ejemplo, en el segundo board, si yo pongo 20, acá no... en el primero, que es que Acá yo pongo 20. O sea, uno va a sacar error porque va a llegar hasta 20, hasta donde tiene que llegar. Pero yo necesito 21. Nada, toca cambiar O sea, pero sin cambiar el vector yo necesito 21. Ah, que después necesito 22. Ah, que después necesito 23. Ah, que después necesito 25. Y se fue incrementando dinámicamente, ¿cierto? Y el vector inicialmente vale 20. ¿Eso se puede hacer? Dinámico sí, yo lo puedo poner dinámico, ¿cierto? Pero es más complicado y va a gastar más memoria. Por eso nacen estas clases, para ahorrarnos para ahorrarnos, digamos, el trabajo de estar preocupándome hasta qué posición voy a ir o cuánto tengo que recorrer. ¿Listo? Pero entonces, si yo le pongo acá 25, él va a decir que no hay 5 posiciones, que a partir de acá para allá, para adelante, no hay nada. Entonces me saca el error de que no encuentra la posición. Entonces, ¿cómo funciona la raíz en el momento? Calma. Listo, entonces esto en cuanto al vector. Entonces nosotros lo tenemos que crear así dependiendo del tipo de dato. Ya con un array list, yo no me voy a preocupar por el tipo de dato. Entonces vamos a crear un for que vaya hasta 20, Porque no había eso. ¿cierto? Grabado tanto tiempo. Y acá adentro lo único que hago es mi lista, punto. Entonces como eso es un objeto que tiene. Array list es un objeto, ¿cierto? Array list es una clase. Un entero, ¿no? No. Una array list es un objeto. Entonces, al ser un objeto, cuando yo lo instancio, ¿qué va a tener eso? Atributos y métodos, ¿cierto? Entonces, va a tener métodos que yo voy a poder utilizar. ¿Como cuál? ADD. ¿Para qué suene? El ADD lo que va a ir haciendo, agregando al vector. Entonces, yo le digo, agrégame la posición I. ¿Le tengo que decir que me lo agregue en la posición 0, que me lo agregue en la posición 1? No, porque él ya sabe qué hay antes y me lo agrega en la última posición. Me lo va a ir agregando en la última, en la última, en la Dice que última. se va a hacer como un acumulador para el vector. No. Entonces, ¿ahí qué función cumple ahí? Lo ahí es contador. Es el mismo índice del for. O sea, por ejemplo, acá vamos a guardar I por 5. O sea, que me guarde la... 5 espacios más en el vector. No, un número. Digamos que vamos a crear una variable, para que no me enrede. Creemos una variable A igual a I por 5. Entonces, como el for va desde 0 hasta 20, entonces 0 por 5, 0, 1 por 5, 5, 2 por 5, 10. O sea, la variable va a valer 10, ¿cierto? Y lo que guardo en el vector es esta variable. ¿Listo? Ahí la estoy utilizando solamente para hacer el ejemplo, pero ustedes en el vector pues no lo van a almacenar ahí. Ustedes almacenan pues lo que tengan que almacenar. Y vea que ustedes no tienen que decirle en cuál posición, en posición 0, en posición 1, en posición 2, no. Solamente comience a agregar y ya él comienza a llenar. ¿Cómo lo traigo? Hago un for, esto es una forma, hay varias formas. Hago un for y lo que hago es mi lista punto get y le digo qué posición. Cuando voy a traer, sí le tengo que decir qué posición es la que quiero traer. Entonces le digo, tráigame la posición 0, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, hasta la 20. ¿Por qué? Punto get.
Este es el método de array list. Entonces yo le doy run file y ¿qué va a pasar? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, hasta 95. ¿Por qué? Porque estamos guardando todas las i multiplicadas por 5. Entonces guardamos todos estos números. Ah, que a mí me dio por decirle que ya son 40. Ah, pues cambio por 40. Que el array list no se le va a desbordar y él te va a guardar todos los números que usted quiera. Ah, que no, que me dio por guardar 1000. Él te va a guardar los 1000. ¿Cuánto tiene el RAM Pro? 12. Y no se le va a desbordar. Entonces el array list me va a permitir almacenar valores de forma dinámica, ¿cierto? Sin que yo tenga que estar diciéndole, ve, guárdamelo en tal posición, guárdamelo en tal posición. Y capturarlos de forma dinámica. Yo puedo modificar un valor en específico. Yo puedo decir for, mi lista, punto, ¿Por qué saca todos los números en desorden, pues números grandes? Porque va por sí. no, en desorden no, los muestra desde el 0 hasta, ¿Qué dan de arriba del Porque cuatro? van de 50. van de 0, 0, 5, 10, 15, o sea, muestra, Y por 5. Ah, ok. o sea, estoy multiplicando la i por 5, y por 5, y por 5, y voy almacenando esa i por 5. Entonces, si yo le digo mi lista, él me va a mostrar varios métodos. Por ejemplo, tiene un método que llama add y lo que hace es adicionar en la última posición. Tiene un método que llama add que recibe dos parámetros, un índice y un objeto. El índice es que yo ya puedo almacenar en cualquier posición. ¿Cómo así? Yo puedo venir y decir add, yo quiero que en la posición 2 me almacene a Juan. Entonces, él vino y me creó una lista de 100, ¿cierto? De 100 posiciones. Y me llenó esas 100 posiciones con los números. Pero yo vine acá y le dije, ve, en la posición 2, modifíqueme y ponga a Juan. Entonces, si yo ejecuto, ¿sí? Cuando yo ejecuto 0, 5, Juan, Pueden 10. combinar tipos de datos. Entonces, el array list me permite guardar cualquier tipo de dato dentro de ese vector, pues dentro del array list. Eso sí Dime. es muy útil. Ya reemplaza el número por lo que yo estoy diciendo acá. Si yo quiero guardar solamente enteros, sí lo puedo hacer. Vengo acá al array list y le digo, Casting ahí, ok. sí, más o menos. Le digo que este señor solamente Casting entero. va a guardar entero. Entonces, cuando yo trato de meter un string, el de una me brinca y me dice, no, vos no puedes guardar string. Tienes que guardar enteros. Entonces, solamente es ponerle este cosito acá para decir de qué tipo de datos es el que me va a guardar. Esto es bueno porque ya le podemos restringir a que me guarde solamente enteros, string, objetos, ¿cierto? Y si yo ejecuto, entonces él me va a hacer todo y en la posición 0, 1, 2 me va a guardar lo que yo estoy viendo acá que me guarde. Listo. Entonces el array list es un array dinámico, ¿cierto? Es una lista que me va a permitir almacenar valores, acceder a ellos de una forma más sencilla. Pero de todas maneras tengo que tener en cuenta el índice, ¿cierto? Cuando yo trabajo con vectores o con listas, siempre tengo que tener en cuenta el índice, porque el índice es el que me va a permitir acceder a la información. En este caso va el índice 2 para meterle eso. Pero las listas son muy útiles. Bueno, yo las aprendí a hacer en otro lenguaje. De ahora en adelante ustedes lo que van a utilizar es puras listas. Ustedes van a ver que las listas van a ser muy importantes y las van a utilizar. Yo las aprendí a hacer en Python.
hay formas, bueno, él tiene para preguntar si es empty, pues si la lista está vacía, entonces si la lista está vacía, si busque algún valor dentro de esa lista, remuévame un valor de la lista, entonces usted pone en remove y él le remueve un índice de la lista. Hay que poner también la posición. La posición, cuando van a remover, sí es como una consulta SQL, si usted hace una consulta sin Word, se le va todo. Pero él tiene el remove all, que puede remover varias cosas. Vea que él dice que remueve varias cosas. Un remove if, un remover con condición. Un replace. Pero no se utiliza todo eso en serio. Sí, porque ustedes comienzan a trabajar sobre la lista. O sea, las listas y los arrays se van a volver sus mejores amigos de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque los valores uno los comienza, o sea, uno no trabaja con un solo valor, una sola variable, uno no trabaja con muchos valores. Entonces, al trabajar con muchos valores necesita listas, que es lo que vamos a hacer en el ejercicio. Bueno, él tiene uno que se llama for each. Este for each lo que me permite es recorrer el array. O sea, hay algo que se llama for each y me va a permitir recorrer el array. Por el momento lo vamos a recorrer con el for. Ya más adelante vemos cómo recorrerlo ya con este, por ejemplo, con este for each. Que el for each me dice pues de qué tipo de datos recibe y cómo pues lo va a recorrer. Listo, entonces ya una vez claro la lista y los métodos estáticos, entonces vamos a pasar a hacer nuestro ejercicio. Entonces, ¿por qué lo del array list? Porque para nosotros poder comenzar a guardar los productos, nosotros tenemos que ir a almacenar los productos y no va a ser un solo producto y no que van a ser varios. ¿Cuánto? No sabemos, entonces por eso necesitamos un array list. No podemos hacer un vector, ¿por qué? Porque el usuario puede ingresar 10, o puede ingresar 20, o puede ingresar 5. ¿Que no creemos un vector de 1000 y que los otros queden en blanco? No, o sea, estás gastando memoria en un vector, ¿cierto? Que no. Entonces vamos a crear un array list acá afuera, pero como este array list me lo va a manejar un método estático, ¿qué le tengo que hacer? Tengo que ponerlo estático, ¿cierto? Pero, ¿qué tipo de datos será este? Perdón. ¿Qué tipo de datos será esto? Vamos a guardar productos. ¿String? ¿O por qué también? Bueno, no sé. Puede ser string, ¿no? Vamos a guardar productos. ¿Qué tipo de datos era? No, no me entiendo. Los dos números y Booleano. Puede guardar números, puede guardar letras, booleano. Entonces, ¿qué será? Vamos a guardar un producto como tal. No, un producto. Vamos a guardar el objeto. Vamos a guardar el objeto. ¿Qué tipo era? Una clase. ¿De qué tipo? ¿Qué clase? ¿Tipo texto? No, no sé. No es string, entero, ni booleano, ni float, no es nada de eso. Un bar. Un bar chat. Vamos a guardar una clase. Cuando nosotros vamos a guardar una clase, una variable, ¿qué tipo de datos tiene que ser esa variable? Uy, pero me puesto re duro. Cuando nosotros queremos guardar una clase dentro de una variable, ¿de qué tipo de datos tiene que ser esa variable? Una clase. Yo quiero guardar una clase, quiero guardar un objeto en una variable. Cuando hacemos la instancia, ¿cierto? Cuando hacemos la instancia estamos guardando un objeto en una variable. ¿De qué tipo es esa variable? ¿Y qué clase vamos a guardar? Eso fue lo que yo dije ahorita y me dijo que qué clase. Vamos a guardar móvil, ordenado. Pero esas dos se recogen en qué clase. ¿En de informática? Ah, no, porque De productos.
Ah, la superclase. Porque se extiende. El papá de las Entonces vamos a guardar, vamos a crear un array list que me va a guardar objetos de tipo producto. Una pregunta del examen, no nos hemos bajado. Pero ya aprendieron para responder en el examen. Listo. Siempre se guarda la... Cuando yo quiero guardar en un array list un objeto, ¿cierto? Si yo quiero guardar en un array list un objeto, pongo el tipo pongo el nombre de la clase, ¿cierto? De ese objeto que yo quiero En guardar. este caso, producto sería... En ese caso quería producto. Ah, no, que yo lo quiero separar. Entonces, creo un array list que te guarde los móviles. Y otros los productos. ¿Cómo así? A ver, profe, que haces una array list. Que va a guardar objetos de tipo móvil. ¿Cómo así? Si usted quiere guardar algo, tiene que instanciar una clase móvil y mandársela a la array list, lo que vamos a hacer enseguida. No, todavía no. O sea, apenas creamos el array list. Entonces, Es que yo no sabía que se podían llenar vectores con objetos. sí, los vectores también. Yo quiero llenar un vector con objeto, entonces yo creo un vector de esta forma. Por ejemplo, móvil. Pues para mí eso es como llamado avanzado, vector de objetos. ¿Qué funcionalidad es? Guardar objetos. O sea, usted no va a guardar números, sino que guarda objetos. Por ejemplo, acá estamos creando un vector que solamente va a guardar instancias de móvil. O sea, ¿usted qué va a guardar acá? Tiene que instanciar móvil y meterlo acá dentro de este vector para poder después coger todo el objeto. Pero veámoslo con el array list. Entonces, creamos dos array lists. Creamos el array list que me va a guardar el móvil y el array list que me va a guardar el ordenador. Vamos a hacer el método guardar para que veamos cómo se hace. Entonces vamos a hacer un public void public static void guardar. Listo. Entonces acá en el guardar, lo primero que tenemos que hacer es preguntar qué quiere guardar, ¿cierto? Si va a ser un móvil o si va a ser un ordenador. Entonces, desea guardar uno móvil, 2 ordenador. In op datos.net. Bueno, ¿qué pasa? Tenemos datos acá. Vamos a instanciarlo acá afuera para que lo podamos utilizar de forma global. Datos.net tenía dentro del main. Entonces lo pongo afuera, acá en la clase, para poder utilizarlo en todos los métodos. Pero entonces va a poner el problema por... Es que explique cuando corte y pegue, Sí, le acabé de decir que hice. Sí, no, en otros casos. Bueno. Le acabé de decir que me lo llevé acá para acá porque tiene que quedar global. Es que él es rápido. No Sí, no llegué y hizo como 3 clases en otros paquetes. Sí, no. Listo, entonces acá... Ok, está sacando este error. ¿Por qué? Bueno. Pongamos instanciemos este acá. Y instanciemos este acá también. Listo, entonces instanciemos el escáner dentro de guardar porque lo vamos a necesitar. No lo pongamos global.
porque está presentando inconveniente con el estático, y instanciémoslo acá. Listo, en cada método que lo vayamos a utilizar lo instanciamos Problemas por el estático. Listo, entonces instanciamos, pedimos el dato y luego le decimos ingrese la opción. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a pedir la información. ¿Qué información tenemos que pedir? Tenemos que pedir código, nombre, precio, cantidad. Ya ni me acordaba ya, claro. Ingrese el código. Entonces, pongámosle que es un string. Código. Ahí estás dentro del método guardar. Acá estamos dentro del método guardar. Entonces, pedimos el código. Esto porque lo estoy pidiendo así, en general, porque es lo mismo para los dos, ¿cierto? Porque string, profe. Ah, porque él puede meter un código con string, con letras. El nombre. El precio. Este pongámoslo doble. Y cantidad. Ni que era de que está pidiendo el ejercicio original. ¿No me acuerdo? Porque no, si ahorita lo miramos acá, vean. Como bueno, dos clases. Ah, dime. Sí, ya. El ejercicio inicial, vea que nos estaba pidiendo y nos decíamos que teníamos que hacer una tienda informática donde teníamos que guardar los productos, ¿cierto? Y nos decían que de los productos teníamos que tener el código, el nombre, el precio y la cantidad, ¿cierto? Y que había un móvil, un ordenador que tenía un atributo de más característica y que tenía un móvil que tenía un operador. ¿Veis? Solo hay que pedir eso entonces. Hay que pedir estos generales, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Dependiendo si es móvil o ordenador, tengo que pedir. Si es ordenador, tengo que pedir la característica. Pero si es móvil, tengo que pedir el operador. Entonces vengo acá. Si esta opción, ¿cierto? Si opción es igual a 1, entonces ¿qué pedimos? Las características. Copy. Copiamos y pegamos. Ingrese las características. Características. Vale. Características, la madrugada. Listo, y le decimos nestline porque puede ingresar pues varios. Si no, si es igual a ¿qué? A 2. Entonces vamos a pedir. No basta con unirse, no. Solamente No, porque él puede ingresar 3. Entonces yo quiero que sea cuando ingrese 2. Si ingresa 3 no le va a hacer nada de esto. Si no, operador. Yo no termino. Yo no tengo toda la información de la cifra. Listo. Entonces tenemos. características. Como la profe dice, es que ¿El qué? El nestline se supone que debe coger más líneas, o sea, toda la línea. Entonces, si uno ingresa muchas palabras, él te debe coger toda la línea. El nest solito te coge el pedacito, la palabra. O sea, te coge solamente. Si vos dejas espacios, a veces no te coge lo que hay después del espacio para allá. Listo, muchachos. Entonces, solicitamos esta información que es general para todo el producto. Y hicimos esta condición. Pero entonces acá adentro, acá dentro del if, lo que vamos a hacer, si es 1, es porque va a guardar, muchachos. Si es 1, es porque va a guardar móvil. Si es 2, es porque va a guardar ordenador. Entonces, si vamos a guardar móvil,
Entonces, si es ordenador, entonces vamos a crear una clase de ordenador. ¿Cierto? Y vamos a llenar el ordenador. Entonces, pc.setCódigo, ¿le llamo a quién? A código. pc.setNombre, le llevamos a nombre. pc.setPrecio, le llevamos a precio. Porque él encuentra como la variable que necesita, porque él dice que, pues él dice qué tipo de atributo recibo allá. No, como allá se llama también código, exacto, como acá mira que cuando yo hago el set, él tiene acá código, entonces él pone este código, pero y da la coincidencia de que nosotros creamos una variable que se llama código, entonces por eso me la hago como autocompleto. Set cantidad y le pasa cantidad, y por último pc.set características y le pasamos características. Eso no tiene nada que ver con la sobrecarga. Es diferente, es sencillamente por lo que los dos nombres. No, solamente porque él me trae este nombre. O sea, que cuando yo le doy pc.set nombre, cuando le doy pc.set, vea que acá él me dice set código recibe un string código, contador recibe un string contador, nombre recibe un string nombre, entonces me trae este nombre. O sea, ya yo tuviera nombre y tal cosa, entonces me trae ese nombre y tal cosa y me lo pega ahí. Entonces acá la coincidencia de que estos atributos se llaman como nosotros las variables que le pusimos acá, entonces las deja ahí y las pega ahí. Listo. Entonces, ¿qué hicimos acá? Llenamos el objeto, instanciamos el objeto y llenamos el objeto. ¿Ya qué tenemos que hacer? Ordenador punto add, ¿y a quién le pasamos? A PC. ¿Por qué le pasamos a PC? Porque ordenador es un array list que guarda objetos de tipo ¿qué? Ordenadores. Y nosotros creamos un objeto de tipo ordenador. Llenamos ese objeto de tipo ordenador y lo guardamos en el array list. ¿Listo? Con ese método que guarda. Con el add que me guarda dinámicamente. Hago lo mismo, copio esto para este que sería móvil. No, y no se le va a caer. Pero tocaría cambiarle el PC, ¿no? Entonces recibe código, esto, y acá sería set operador y le mandamos operador. Y acá le decimos a móvil, llévele mob, ¿cierto? Que mob es el objeto que acabamos de crear. ¿Por qué? Porque el array list guarda objetos, ¿cierto? Valores tipo este objeto. ¿Alguien tiene algo, por favor? Listo, muchachos. Entonces, ¿qué hicimos al guardar? Traímos el escáner para pedir los datos. Preguntamos si quería guardar un móvil o un ordenador. Preguntamos los datos generales, que esto es para móvil o para ordenador, por eso no los metimos dentro del condicional. Luego hicimos la condición, si es 1, entonces pida las características, que es lo que le falta al ordenador, y lléneme el objeto. Una vez llenado el objeto, ¿cierto? Este objeto ya está lleno, lo guardo en el array list. Si es 2, pido operador, lleno el objeto móvil y lo guardo en el array list de móviles, que es mob, que sería el objeto. Ya me vengo acá para el main y acá dice alta de nuevos productos. Entonces vamos a hacer
un caso o un condicional vamos a hacer un caso y vamos a decir, ve, Ahí estamos en el main. acá estamos en el main. Vamos a hacer un caso de que opción, entonces cuando la opción sea 1, cuando la opción sea 1, ¿qué tenemos que hacer? No sé qué dice. Ah, Es alta. marca. Sería alta de producto, entonces sería llamar a este método de guardar. Profe, ¿puedo hacerle una pregunta? Usted dijo que el switch case no era muy viable de utilizar. O sea, no es buena práctica, pero vamos a utilizarlo acá porque es chiquito, el caso es pequeñito. O sea, cuando... Yo la vez pasada vi un código en Python, porque yo la estaba estudiando Python, que hacen unas librerías de Excel y las pasan al código y ahí le montan unas librerías y montan un caso, pero el caso no tiene más de 3 pasos. Exacto. Y lo repiten, pero lo utilizan es con los vectores, perdón, con los bucles, con el for y con el while. O sea, el caso, como les decía yo, Ahorita, no, si quiere le muestro lo que... no es buena práctica, ¿cierto? Porque acá se podría hacer un condicional, o sea, en vez de ser el caso, un condicional. Pues hacemos un caso porque él solamente va a hacer algo y va a llamar una función, o sea, no vamos a tener mucho código dentro del caso. Acá solamente va a llamar a tienda informática punto guardar. Listo, acá solamente vamos a llamar a guardar, porque guardar ya se encarga de qué, de pedir los datos y guardarme acá. Listo. Vamos a hacer el listar, vamos a hacer el consultar producto. Entonces el 3. Listo. Vamos a hacer el listar. Ah, no, eso es, profe, explique la línea, por favor, que es ese. porque la N... Es un salto de línea. Ah, Salto de línea, o sea, para que cuando muestre, no muestre en la misma línea, sino que tire para abajo. ok. Pero eso lo saca, pues cuando usted copia y pega con salto de línea, él se lo pega. O si no lo pega, usted lo pone. Eso lo que le ayuda es a saltar de línea. ¿Por qué? Porque tengo todo esto pegado. Si yo no lo tuviera pegado, yo tendría que hacer un system.out.println para esto, system.println para esto, system.println para esto. Entonces lo meto todo en uno y le hago salto de línea así. Y el más es para Es que siga en secuencia. para concatenar. O sea, este string, péguele este string. Este string, péguele, o sea, el más se acuerde que es para concatenar, para unir dos strings. Entonces acá estamos uniendo todos estos strings. Entonces, ya tenemos el guardar. Vamos a hacer el listar. Hay un método para cada una de esas opciones con todo ese código. ¿Qué hacemos el listar? ¿Cierto? Si el caso es 30, que me llame listar. ¿Cómo hacemos el listar? Lo primero es, ¿qué desea listar? ¿Listar qué es? Organizar. Mostrar lo que hay en el array list, lo que hemos guardado. Cuando dice alta y es que agregar al inventario. Exacto. Y baja es ya la venta. Baja es de darle baja, no, baja es darle, o sea, quitarlo. Venta si es restarlo, o sea, baja es quitarlo, o sea, si tiene 10, quitar los 10, o sea, eliminar pues el producto. Consulta es listarlo, venta es si restarle la cantidad y reponer es sumarle la cantidad. Eso así pues como le hice en el ejercicio que acá nos... Estos dos, los dos laboratorios ya los monté a la plataforma y les monté el taller que les había dicho anteriormente de personas, donde le indica paso a paso qué tienen que hacer. Entonces acá se pedirá los datos del producto, el código del producto, pero acá se dice qué se tiene que hacer. Entonces el listar, ¿qué hace? Pedimos que desea listar, o móvil o ordenador. ¿Por qué pido que desea listar? Porque tengo dos arrays diferentes, ¿cierto? Los puedo listar de una, pero vamos a pedirle al usuario que me diga qué quiere listar.
Entonces sí, la opción que él quiere listar es 1. Entonces va a listar ordenadores. Entonces, ¿cómo listo yo? Hago un for que vaya desde 0 hasta ordenador punto size. Listo. Con el size nos devuelve el tamaño del vector. ¿Cuál es el tamaño? El número de lo que hemos llenado, ¿cierto? Si nosotros hemos llenado 1, me devuelve 1. Si hemos llenado 2, me devuelve 2. Si hemos llenado 3, me devuelve 3, así sucesivamente. Entonces hacemos un for que vaya desde 0 hasta el tamaño del vector, del array, y luego lo único que hacemos es imprimirlo. Pero entonces, ¿cómo lo vamos a imprimir? Yo vengo y pongo ordenador.get, ¿cierto? En posición I. Pero, ¿qué hay dentro de ordenador en posición I? Está un objeto completo, ¿cierto? Ahí dentro de esa posición hay un objeto, sala de objeto. Si yo quiero acceder a la información del objeto, ¿qué tengo que hacer? Para desde la raíz, ¿no? ¿Qué? Pues para poder acceder a la información del objeto. Por eso, sí, acá ya estamos accediendo a la información al objeto. Acá estamos accediendo al objeto. Y si yo quiero acceder a algo del objeto, para nosotros... Se llama la posición. Acá si yo, por ejemplo... ¿Cómo lo nombro? En ese caso, OP, por ejemplo. Exacto. Si, por ejemplo, yo acá le pongo esto, vamos a ver qué nos pasa. Hágame listar así. Y... hagamos el 2, pero acá vamos a listar móvil. Listo. Acá lo que estamos es imprimiendo lo que tiene el array list. Y dentro del array list, en cada posición, estamos guardando objetos, ¿cierto? Hasta ahí objetos, no más. Entonces vamos a ejecutar. Entonces me dice, ingrese la opción 1, alta de productos, baja. Entonces vamos a decirle 1. Entonces desea guardar móvil o ordenador. Guardemos un móvil. Entonces el código. Operador, claro. Listo, me vuelve a pedir información. Vamos a darle otro producto. Un ordenador. Nombre, HP, precio. Ah, bueno, puso problema en Nextline para las características. Pero bueno, vamos a darle otro alto de producto, vamos a agregar otro móvil. Por el Nextline, es que el Nextline a veces pone problema, como le hicimos Nextline, me lo saltó. Porque ahí debería ser Nextline para que me coja toda la línea, pero... Listo. Y ya ahora vamos a decirle que me los consulte. Vamos a decirle 3. ¿Qué quiero listar? Digámosle que los móviles, que son 2. ¿Qué me muestra? Ah, pues madre tu stream, hombre. ¿Qué me mostró? La información que tenía el objeto, pero ¿por qué me la mostró? Porque teníamos el toString. Recuerden que nosotros hicimos el toString y el toString. Si yo imprimo el objeto, esto es como si nosotros estuviéramos imprimiendo el objeto, ¿cierto? Porque dentro de cada posición de ese array list está el objeto. Entonces acá es como si nosotros estuviéramos imprimiendo el objeto. Entonces, como estamos imprimiendo el objeto, él viene y busca ¿a quién? Al toString. Y en el toString estamos imprimiendo la información. Entonces, por eso es que me mostró toda la información de los móviles. Yo le digo que quiero imprimir los ordenadores, me muestra la información del ordenador. ¿Listo?
En caso de que yo no tenga toString y quiero acceder a cada uno, tendría que hacer lo siguiente. El ArrayList en tal posición, como es un objeto, yo tranquilamente puedo decir punto get código. Y acceder a cada uno de los atributos de ese objeto. Get nombre, get precio y get cantidad. Ah, bueno, y falta get cara. Lo mismo acá, entonces punto El código, ¿no? Y ahí operador. de acá sería Que es operador. móvil, y acá sería get operador. Entonces vea que yo como el ArrayList lo que hace es devolverme, como yo estoy guardando objetos dentro de ese ArrayList, es lo que hace es devolverme el objeto completo, ¿cierto? Ahí me imprimió porque tenemos toString, pero si yo no tuviera toString, tengo que acceder a cada uno. No tanto si no tuviera toString, porque si yo quiero acceder a cualquier atributo y hacer alguna operación, por ejemplo la venta, ¿qué tengo que hacer? Acceder al atributo, modificar el atributo y él modifica el atributo que hay dentro del ArrayList. Que por ejemplo yo quiero sumarle la cantidad. Yo puedo hacer ordenador de posición, o sea, en esa posición punto, yo puedo acceder a cualquier atributo. En este caso sería sumar cantidad. Y le digo que le sume 5. Es un método de que Ese método de sumar cantidad, ese método fue el que le creamos a producto. ese producto. Esos son los métodos genéricos de la superclase, ¿cierto? Exacto, son los métodos de la superclase. Entonces vea que cogemos el objeto y le decimos sumarle cantidad. Entonces nosotros inicialmente le habíamos puesto una cantidad, entonces ya acá me va a aparecer el objeto con ¿qué? Con la cantidad más 5. Vamos a dar una prueba. Entonces le pongo 1, vamos a meter un ordenador, entonces código tal, nombre Juan, precio 2000, la cantidad digámosle que son 5 inicialmente. Vamos a listarlo, un ordenador, y cuando nosotros lo listamos, lo primero que hacemos es a todos, le estamos, ¿qué? Le estamos sumando 5, le estamos diciendo que le sume 5. Entonces ese valía 10, valía 5, ¿cuánto va a valer? Entonces me muestra la información, el código, el nombre, el valor y la cantidad. ¿Listar qué es lo que es? Adicionar. Listar es mostrarme. Mostrar en... Este listar es que me Una muestre, lista como me muestre todo lo que hay en el ArrayList. Listo, muchachos. Entonces hasta acá quedamos con el listar y con el guardar. Queda faltando el eliminar, que sería un remove, el venta productos y el reponer productos. pero un ejercicio iba en el examen. Dime. Un ejercicio iba en el examen. Profe, Eliminar sería el remove. ¿Dónde se cancela? Ay, no. Dime, 2 horas. ¿El examen cuántos días dura? Dura un día de 2 horas. Profe, pero es